Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Increíble pero cierto. Cenk Torun y su exesposa vuelven a ser el centro de atención con una jugada inesperada que ha dejado a todos sin palabras. El reconocido actor turco Cenk Torun, conocido por su carisma y papeles inolvidables en la televisión, se ha visto envuelto en una sorprendente situación que tiene a todos sus seguidores especulando. Esta vez, el foco no está en él directamente, sino en su exesposa, Ayse Torun, quien ha realizado un movimiento que nadie esperaba y que ha abierto la puerta a todo tipo de rumores. Hace solo unas semanas, Ayse fue vista saliendo de una conocida productora de Estambul, lo que desató inmediatamente rumores sobre un posible regreso al mundo del espectáculo. Sin embargo, lo que realmente causó revuelo fue su aparición pública reciente con un guión en mano y una sonrisa que hablaba por sí sola. No estoy lista para hablar aún, pero muy pronto lo sabrán todo, declaró a los medios al ser abordada a la salida del edificio. Fuentes cercanas a Ayse aseguran que está preparando un proyecto autobiográfico donde contará aspectos inéditos de su vida junto a Cenk Torun. La posibilidad de que revele detalles privados y momentos delicados de su relación ha provocado tensión entre los círculos cercanos al actor. De hecho, una fuente anónima afirma que Cenk está extremadamente preocupado por lo que pueda salir a la luz. Nuestra vida ya no es asunto de todos, no quiero que esto se convierta en un circo, habría dicho Cenk en una reunión privada con sus representantes, según se ha filtrado. A pesar de sus esfuerzos por mantener su vida personal fuera de las cámaras, parece que este nuevo giro podría cambiarlo todo. El hecho de que Ayse haya optado por exponer su versión de la historia ha sido interpretado por muchos como una forma de reivindicación personal. Durante años me callé muchas cosas. Ahora es momento de hablar, habría comentado a una amiga cercana, según informaciones obtenidas por nuestro canal. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Mientras algunos apoyan a Ayse y aplauden su valentía, otros consideran que sacar estos temas del pasado puede ser dañino, sobre todo cuando hay hijos de por medio. La opinión está dividida, pero lo que es innegable es que la expectativa ha alcanzado un punto álgido. Mientras tanto, algunos medios de comunicación han comenzado a investigar más a fondo sobre el contenido del presunto guión que Ayse lleva trabajando desde hace meses. Según fuentes de la industria, el manuscrito no solo aborda su vida personal con Cenk Torun, sino también su lucha por reconstruirse tras el divorcio, incluyendo episodios de ansiedad, desafíos como madre soltera, y el impacto que tuvo la fama en su salud mental. Uno de los puntos más comentados es la inclusión de nombres reales en el proyecto, lo que ha provocado nerviosismo entre varias figuras públicas que estuvieron cercanas a la pareja. Aunque no se ha confirmado oficialmente, se rumorea que algunos productores se han mostrado reacios a involucrarse en el proyecto por miedo a represalias legales. Por su parte, Cenk Torun ha evitado hacer declaraciones directas sobre el tema, manteniéndose en silencio ante la prensa. Sin embargo, ha compartido en sus redes sociales una serie de mensajes enigmáticos que han sido interpretados como indirectas hacia su exesposa. En uno de ellos, escribió: "La verdad no necesita gritar para ser escuchada". Este mensaje generó miles de comentarios, divididos entre apoyo y crítica. A medida que el escándalo crece, varios programas de entretenimiento han comenzado a invitar a antiguos amigos y colegas de la pareja para dar su opinión. Algunos han expresado sorpresa por la decisión de Ayse, mientras otros consideran que es su derecho contar su versión. Ella también vivió esa historia. Tiene tanto derecho como él a hablar de lo que vivieron juntos, comentó una excompañera de rodaje en un programa matutino. La posible publicación del proyecto ha despertado el interés de plataformas de streaming, que ven en esta historia un potencial para una miniserie de alto impacto. Al parecer, al menos 2 productoras internacionales han contactado a Ayse con ofertas tentadoras para adquirir los derechos de su historia. Esto ha elevado aún más las tensiones, especialmente entre los seguidores de ambos, que ahora se enfrentan en debates encendidos sobre quién tiene la razón. En paralelo,
Familiares de Zeng han pedido discreción y respeto, especialmente por el bienestar del hijo adolescente que la expareja tiene en común. Según declaraciones de un primo cercano, lo que más le preocupa a Zeng no es su imagen, sino cómo todo esto puede afectar a su hijo, que ya ha tenido que enfrentar suficiente presión mediática. Los especialistas en relaciones públicas consideran que ambos están en una etapa delicada y cualquier movimiento puede tener repercusiones duraderas en sus carreras. Algunos asesores han sugerido que una mediación privada podría ser la mejor solución para evitar que el conflicto escale más. Por otro lado, Aisee ha comenzado a ganar una base de seguidores completamente nueva, mujeres que se sienten identificadas con su historia de superación y autenticidad. En sus redes sociales, muchas usuarias han compartido mensajes de apoyo y gratitud por atreverse a hablar y no permitir que su verdad quede enterrada bajo el peso de la fama ajena. Incluso figuras del mundo literario y feminista han expresado su respaldo. Una reconocida escritora tuiteó: "Lo que Aisee está haciendo no es escándalo. Es testimonio. Y los testimonios también son necesarios para sanar heridas colectivas". Pero no todo es apoyo. También han surgido campañas en su contra, acusándola de aprovecharse de la fama de su exesposo para relanzar su carrera. Se han creado hashtags como #justicia para Zeng y #basta de exponer, generando una nueva ola de polarización que ahora se refleja también en la prensa escrita y digital. Mientras tanto, el ambiente en el círculo cercano a Aisee parece decidido. Una amiga íntima comentó: "Ella está preparada para todo. Sabe que va a recibir críticas, pero también sabe que hay mucha gente que necesita oír lo que tiene que decir". En medio de todo esto, se ha filtrado que el libro podría llevar el título provisional de Lo que nunca dije y que su lanzamiento está previsto para el otoño. Esto ha avivado aún más el interés del público, que ya espera con ansias conocer cada detalle. Conforme pasa el tiempo, la historia de Zeng y Aisee parece estar transformándose de un asunto personal a un fenómeno mediático con tintes de telenovela moderna. Las líneas entre lo privado y lo público se difuminan, y cada paso que dan parece estar minuciosamente observado. La pregunta que ahora se hacen muchos es: ¿será este relato una catarsis que libere a ambas partes o una bomba de tiempo que podría perjudicarlos a ambos? A medida que la fecha del supuesto lanzamiento se acerca, el silencio de Zeng se vuelve más pesado, y cada publicación de Aisee se convierte en una pista para descifrar lo que está por venir. Las redes hierven, los medios especulan, y el público espera. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Aisee debería contar su historia o es mejor dejar el pasado atrás? Dejen sus comentarios abajo, me encantará leerlos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Hasta la próxima.